Damos gracias al Señor por sus maravillas, damos gracias al Señor por esta enorme bendición y vamos a comenzar orando en este tiempo y le voy a invitar a que estemos orando por Cuba, que estemos orando por la situación sanitaria que está descontrolada, por todo lo que está ocurriendo. Nosotros sabemos que Dios es fiel y que Él nunca nos va a dejar. Vamos a hacer esta oración. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Estamos en tus manos, Señor, y levantamos un clamor por Cuba. Levantamos un clamor, Señor, por la familia cubana, Dios mío, por las provincias. Mira la situación en Matanza, cuán terrible está, Señor, todo lo que está ocurriendo, Dios mío. Pon tu mano poderosa, Señor. En esta hora levantamos esta oración, pidiéndote perdón por nuestra nación, rogándote que nuestros gobernantes reconozcan que nuestra salida está en ti, Señor. Gracias porque en medio de todo esto podemos una vez más, Señor, mirar a tu rostro y decir: Dios mío, nuestra seguridad está en tus manos, nuestra salvación está en tus manos. A ti oramos, en ti esperamos y también te rogamos que hables a través de tu palabra en medio de este tiempo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te decimos, Señor, amén y amén. Una de las cosas que nosotros hoy queremos llevar a cabo es acerca de cómo refutar bíblicamente la teología queer. Y la cuestión de por qué es necesario refutar bíblicamente la teología queer. En la conferencia pasada estuvimos hablando de algunas definiciones básicas para comprender el tema en cuestión, es decir, qué era la teología queer, y también estuvimos analizando algunos postulados, quienes la defienden, qué es lo que dicen, y a modo de resumen de esa conferencia lo que podemos decir es que la teología queer es esa teología donde varias personas a lo largo de la historia, tomando como base la teología de la liberación, tomando como base la teoría queer y tomando como base los rasgos del feminismo, han tomado la escritura, la han reinterpretado y han dado entonces un nuevo significado acerca de la homosexualidad y sus variantes pecaminosas, a lo que nosotros, después de haber definido cada uno de estos conceptos de qué es la teología queer, hoy vamos a hablar de cómo podemos nosotros refutar bíblicamente los conceptos y las interpretaciones de la teología queer. Es evidente que no podremos refutar todos los argumentos, así que entre ellos hoy he escogido 5 argumentos principales que tiene esta teología y es probable que en un futuro también demos otras refutaciones. Cuando hablamos de refutar estos temas, recuerdo a Sproul, este eminente predicador y pastor, que hablaba en uno de sus libros sobre refutaciones, y aunque era en otros temas, él hablaba específicamente de que muchas personas cuando van a refutar algún argumento se levantan hombres de paja. ¿Y cuáles son esos hombres de paja según Sproul? Eran esas personas que cuando iban a refutar el punto contrario se inventaban ideas, ponían palabras en la boca de la persona que no estaban y entonces hacían esas declaraciones. Bueno, los 5 argumentos que voy a hablar en esta mañana no son de un hombre de paja, sino que son, los voy a citar de los libros y de los teólogos, ¿verdad?, que han declarado estas cosas. Así que sin más, es mi propósito no solo exponer qué dice la teología queer y refutarlo, ¿verdad?, desde un aspecto, más práctico, sino que también, además de que sea una refutación práctica, que todo estudiante de la Biblia, que todo creyente ya lleve años en el Evangelio, tenga cursos teológicos o no tenga cursos teológicos, pueda entender que es la Biblia nuestra fuente para refutar toda herejía y toda contrariedad a la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer argumento en esta mañana? El primer argumento de la teología queer dice de esta manera: el arco iris representa la diversidad, es nuestra bandera, nos representa como una comunidad que tiene diversidad sexual, más allá de la heterosexualidad. Interesantemente, la comunidad LGBTI y la teología queer, ¿verdad?, han tomado el arco iris como su representación. Una breve historia de la bandera de los LGBTI+, dice de esta manera: ha sido utilizada como un símbolo del orgullo de diferentes orientaciones sexuales, esta bandera, e identidades de género desde 1978. Los diferentes colores simbolizan la diversidad en la comunidad LGBTI. Aunque nació en California, actualmente es utilizada en todo el mundo. La bandera del Pride, que es la palabra para orgullo en inglés, fue popularizada en 1978 como símbolo del orgullo gay por su creador Gilbert Baker.
artista nacido en Kansas, los Estados Unidos. La versión actual consiste en 6 franjas de colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, que reproducen el orden de los colores del arco iris. No obstante, posteriormente fue adoptada como la bandera de la diversidad, aunque los integrantes del colectivo remarcan su origen e identificación con su causa. Una breve historia de esto. Bueno, recordemos, habían banderas similares a esta en los Estados Unidos en los primeros años de la década del 70, usadas como símbolo de unidad internacional de toda la gente del planeta. Pero a fines de esa década, la relación popular de esos colores con el orgullo LGBT comenzó a dominar. Es decir, la bandera LGBTI que nosotros vemos hoy no es la única bandera que ha existido, pero algo ocurrió con la historia de esa bandera que tomó tanto auge. Esa bandera originalmente fue diseñada por Gilbert Baker, como mencionábamos, ¿verdad? Flameó por primera vez en el Festival del Orgullo de San Francisco. Sabemos que San Francisco es una de las cunas o la cuna básica donde se ha gestado mucho de estos movimientos y de estas manifestaciones, ¿verdad? Eso fue en el 25 de junio del 1978. Se ha señalado que Baker se inspiró en la canción Over the Rainbow, ¿verdad? Sobre el arco iris, interpretada por Judy Garland. Consistía de 8 colores en aquel momento. Después se quitó otro color, ¿verdad? En el 78, después se quitó otro color hasta que tenemos la bandera actual de las 6 franjas. ¿Sabe qué es interesante? Pero hay otras banderas que la gente confunde y son muy parecidas. Una de ellas es la bandera de la paz, que tiene sus colores muy similares. Dice que esta bandera de la paz es tan similar a la bandera del arco iris que algunos la confunden, y esta nació en Italia en 1961. Y hay otra bandera muy parecida que es la bandera de Cusco, la ciudad de Perú, que comparte una bandera tan similar a la del arco iris, tanto que muchos turistas dice que han visitado la población, la han confundido con la bandera LGBTI. La historia de esa bandera, Cusco, se remonta al imperio inca. Así que, después de ver esta representación de la bandera LGBTI, que la comunidad gay la tiene como su bandera, hay algo muy importante para nosotros los cristianos, y esta es la refutación, primera refutación bíblico-teológica. ¿Por qué bíblica? Porque es lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué teológica? Porque es cómo interpretar correctamente su palabra para así exponerla. ¿Cuál es la refutación a esta representación de la bandera? Bueno, no es tanto la bandera, sino lo que representa ella. El arco iris no representa la diversidad sexual, mucho menos representa un estilo de vida pecaminoso. Es la señal del pacto que hizo Dios con la humanidad de no destruir más la tierra por medio de un diluvio. Tomar un símbolo sagrado y usarlo como un fin profano es un acto ofensivo a Dios y a su palabra. Este es el argumento y ahora lo voy a desglosar rápidamente. Primero, el arco iris no representa la diversidad sexual, mucho menos representa un estilo de vida pecaminoso. Esta es la señal del pacto que hizo Dios con Noé, ¿verdad? Con la humanidad, de no destruir la tierra por medio de un diluvio. ¿Cuál es la representación bíblica del arco iris? Fenómeno que se presenta cuando una luz distante atraviesa un cuerpo de agua que esté en forma de lluvia, vapor o niebla. Según el ángulo con el cual el rayo de luz atraviesa la gota de agua, se proyectan distintos colores en forma de la mitad de una rueda. Después del diluvio, Dios dijo a Noé que el arco iris serviría de señal para recordar que no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Eso está en Génesis 9, del 9 al 17. En Ezequiel se menciona también que, dice de esta manera: como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor, de la semejanza de la gloria de Jehová. Ezequiel 1:28. Y Juan, el apóstol, dice: vio alrededor del trono un arco iris y un ángel con el arco iris sobre su cabeza. Algunos rabinos incluso señalan que el arco iris está en forma invertida, ¿verdad? Hacia la tierra, como la baja un guerrero su arco cuando deja de usarlo en señal de paz. En otras palabras, y el resumen del arco iris, mis hermanos, es que el arco iris de ninguna manera está representando la diversidad sexual de la humanidad. Esa bandera, ese arco iris, lo que está representando es sencillamente el pacto de Dios con los hombres de no destruir más la tierra por agua. Y ojo con esto, ¿por qué destruyó el Señor la tierra en el tiempo de Moisés?
con aquel diluvio, que nunca había caído agua de esta manera, ¿verdad? Y nunca había llovido hasta ese momento. El Señor destruye la tierra por el pecado de la humanidad. Interesantemente, esta comunidad ha tomado el arco iris o la representación de él, ¿verdad? Para decir que así debe ser la sexualidad. Tomar un símbolo sagrado y usarlo como un fin profano es un acto ofensivo a Dios y a su palabra. Y no solo ofensivo es a los cristianos, sino a Dios, a su palabra, ¿verdad? Y a todo lo que esto representa. Pues está tomando la representación de un elemento creado con Dios con el fin de recordar a la humanidad su misericordia. Y este grupo de personas lo usan para presentar sus preferencias pecaminosas, las cuales, entre otros pecados, fueron razón por las cuales vino el diluvio, por el pecado de la humanidad, ¿verdad? Uno de los mensajes claros que se encuentra en la palabra del Señor está en Apocalipsis 21:8, donde dice: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquel arco iris lo que representaba era que el Señor lo que representa es que el Señor no va a destruir más la tierra por diluvio, pero según la palabra del Señor, la tierra será destruida desde otra manera. Y la pregunta aquí es clara: ¿acaso usted y yo somos o tenemos la prerrogativa del cielo de tomar un símbolo sagrado, ¿verdad?, que es el arco iris, y ponerlo en una bandera y darle completamente un sentido opuesto a lo que Dios ha dado? Entonces, nosotros entendemos en esta primera refutación que es un acto ofensivo. Y te digo algo: yo como cristiano no tengo ningún prejuicio de ponerme un pullover que tenga el arco iris, porque ese arco iris no es de una comunidad que le ha dado la espalda a Dios. Ese arco iris es de un Dios que le ha dado misericordia y ha derramado misericordia a la humanidad. Segundo argumento queer que quiero compartir en este momento: la Biblia nos enseña a amar al prójimo, y este es uno de los más fuertes que se usa. La Biblia nos enseña a amar al prójimo, no a odiarlo, no a juzgarlo o criticarlo. Aquellos que no apoyan la comunidad LGBTI+, no cumplen con este mandamiento. Dios es amor, dice este argumento. Por tanto, debemos amar y apoyar a todas las personas, independientemente de su preferencia sexual. Cuando usted escucha esto es lo que normalmente los teólogos de los queer, es decir, de la comunidad gay, usan estos argumentos, e incluso aquellos que no tienen públicamente una manifestación religiosa, también dicen lo mismo. Si Dios es amor, y la Biblia nos da la regla de oro de amar al prójimo como a uno mismo, ¿por qué entonces los cristianos no aman a las personas que tienen otra preferencia sexual? Déjeme citarle rápidamente, como le decía, para que entienda que eso no me lo inventé yo. Voy a citarle rápido a algunos teólogos que dicen exactamente esto. El antropólogo Patrick Chapman expresa en el título de su reconocido libro, está en inglés, lo traduzco: no amarás lo que los evangélicos dicen realmente a los gays, ¿verdad? Impreso en el 2008. La ley del amor nos obliga a aceptar a las parejas del mismo sexo, dice el señor Chapman. Ciertamente la humanidad común lo requiere. Es más, negarles el derecho a casarse y estar juntos a esas parejas comprometidas del mismo sexo no solo viola la ley del amor, es negarles a ellos el derecho de amar, dice este señor. Le voy a citar otro más, dice el señor M.W. Spero, un defensor apasionado del cristianismo gay. Él afirma lo siguiente: por lo tanto, si bien es cierto que usted hace todo lo posible por amar a su prójimo como a sí mismo a través de sus acciones, ya que el sentimiento no tiene nada que ver con ello, ¿no aceptaría, afirmaría, apoyaría y defendería a su prójimo gay como le gustaría y necesitaría que lo tratara a usted de la misma manera, especialmente si usted hubiera, al menos hipotéticamente, dice él, nacido gay? No vamos a entrar ahí, pero ya aquí usted puede ver un error, ¿verdad? Pues no se nace gay. Él sigue diciendo: ¿no parecería la homofobia, la intolerancia, las excomuniones, las exclusiones, las condenas injustificadas, la incitación a la violencia, las discriminaciones en el trabajo y la iglesia, el ostracismo? ¿Qué es lo que es el ostracismo? Es el destierro, ¿verdad? En el ostracismo en contra de los gays y lesbianas, estar muy en contra de la propiedad, de la propia voluntad de Dios desde ese punto de vista. No queremos ser amados por otros como ellos aman a sí mismos.
Sigue diciendo este autor: no queríamos ser amados por los demás como Dios nos ama, sin condiciones y sin ataduras. Esto por sí solo debería ser razón suficiente para que la religión organizada comenzara no solo a aceptar, sino además a defender y proteger activamente a su prójimo gay y lesbiano, como una cuestión política cristiana universal. Espero resume su posición en 1 de Juan 4:8. Mire lo que dice este activista, ¿verdad?, o defensor apasionado del cristianismo gay, de 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, él sostiene afirmar que la Biblia está en contra de la práctica homosexual. Dice: no es más que simplemente un secuestro diabólico del evangelio por fariseos homofóbicos, egoístas de los tiempos modernos. Es decir, que en otras palabras, él nos ha tildado a aquellos que no estamos de acuerdo y que creemos que la Biblia condena la homosexualidad de esta manera. Él dice: no es más esa interpretación simplemente un secuestro diabólico del evangelio por fariseos homofóbicos egoístas de los tiempos modernos. Evidentemente este es el argumento de la comunidad gay o la teología gay en este aspecto, donde dice que si nosotros entendemos, como la Biblia nos muestra, que Dios nos dice que debemos amar al prójimo, que Dios es amor, entonces ¿por qué nosotros no aceptamos, no apoyamos y no amamos esta comunidad? ¿Cuál es la refutación bíblico-teológica a ese argumento? ¿La Biblia enseña a amar al prójimo? Sí. ¿A no hacerle mal, a no odiarlo? Sí. Pero también la Biblia enseña a no pecar, a no apoyar el pecado, a juzgarnos bíblicamente unos a otros para restauración y edificación. Dios es amor, pero también es justo. Él es perfecto en todos sus atributos. Una muestra maravillosa del amor al prójimo es predicarle el evangelio de Cristo para salvación de pecado y del infierno. ¿Por qué digo esto? Porque algunos dicen: es que Dios es amor, y si Dios es amor y enseña a amar al prójimo, entonces ¿por qué odiar a esas personas? Primer argumento, lo voy a desglosar así. También la Biblia enseña a no pecar. También el Señor nos enseña a no apoyar el pecado. ¿Cuál es la definición de pecado? Transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios. Es errar al blanco establecido por el Creador para el hombre. ¿Cuál es ese blanco establecido? ¿Cuál es el propósito establecido de Dios para el hombre? Vivir para la gloria del Eterno, vivir para la gloria de Dios. Es más bien un errar a propósito. Esto da falta contra Dios y su palabra, tanto en acción, omisión o pensamiento. De hecho, una de las palabras que más se usa en todo el Nuevo Testamento para pecado es hamartía. Y la idea de hamartía es errar al blanco de a propósito. Así que, para entender el concepto de amor de Dios por un lado, hay que entender de la otra parte cuál es el concepto de pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado es esa manifestación de pensamiento, de acción o de omisión, como dice la Biblia, de el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, contra Dios. Así que está muy claro que en la argumentación de la teología gay lo que se toma es un punto que todos les gusta hablar: Dios es amor. Pero hay otro atributo que se habla para Dios, y es que Él es justo. De hecho, el Señor nos manda en su palabra a no pecar. Y dice el texto de 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el deseo de Dios que tú y yo no cometamos pecado, que tú y yo nos alejemos de todo aquello que desagrada al Señor. Y aún así, debemos entender que el llamado de Dios es alejarnos del pecado. Pero si alguien quiere alejarse del pecado, ¿verdad?, tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar la cruz del evangelio, tiene que negar a todos los conceptos que él trae a su vida, y entonces sencillamente tendrá que reconocer que Dios es amor, pero a la vez Dios es santo, pero a la vez Dios es justo. De hecho, Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado, el miserable salario del pecado, es muerte. Mas el regalo maravilloso de Dios, o la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No podemos pensar que porque estemos viviendo la vida a nuestra manera, o porque se esté reinterpretando la Biblia o cambiando lo que Dios dice, no podemos pensar que eso será acepto delante de Dios, ante un Dios justo.
Así que, de hecho, dice también la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está en Gálatas 5, 19 al 21. Así que otro pasaje más que nos habla del pecado, que nos habla de no maquillar el pecado, no esconder el pecado, no cambiar el concepto de pecado y ahora decir que eso es de unos fariseos homofóbicos que han dicho eso. No, eso es lo que Dios dice. Romanos 1, 28 al 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, lujuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, dice la palabra, esto no es un evangelio nuevo, este es el único evangelio, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Romanos nos está nos está esclareciendo esa verdad que se nos dice, que aquella persona que está practicando el pecado. ¿Cuál es la diferencia de pecar y practicar el pecado? Pecar es todo aquello que cometemos los hombres. Todos nosotros fallamos, todos nosotros cometemos errores, todos nosotros de una manera u otra tenemos fallas, pero entendamos esto. Aquella persona que ha sido rescatada por Jesucristo, cuando peca, el Espíritu Santo confronta su corazón y siempre hay un sentimiento de arrepentimiento. Siempre hay una acción que busca a Dios y le dice: Señor, te fallé, pero tú me puedes levantar. Eso es pecar. Pero practicar el pecado es aquella persona que vive de continuo haciendo lo que desagrada a Dios. Y el problema es que usted hoy no ve un grupo de alcohólicos anónimos que salgan a la calle, tomen la Biblia y digan: Dios dice que hay que ser alcohólico, que Él está con nosotros, que Él nos ayuda. Que los demás que digan que el alcoholismo hace daño son entonces también alcoholofóbicos, si es que existe ese término. Pero no, los alcohólicos no lo hacen. Pero sí, la comunidad gay sí lo está haciendo. Ellos han tomado su pecado, lo han declarado como que es algo que ellos quieren hacer. Y escúcheme, si usted desea tener un estilo de vida contrario al que Dios establece, usted es libre de hacerlo. Pero es mi tarea como predicador del evangelio, ¿verdad?, hablarte del amor de Dios y hablarte de la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y hablarte también de lo que es pecado. Por eso debemos entender que ahora, cuando nosotros leemos este pasaje incluso de Romanos, dice que no solo las hacen, sino que también se complacen. Es tanto pecado practicar aquellas cosas que desagradan a Dios, que apoyar a aquella persona que tiene una vida que desagrada a Dios y decir que es algo bueno. La Biblia enseña a juzgarnos bíblicamente. Para aquellos que dicen: ¿quiénes son los cristianos para que nos estén juzgando? ¿Quiénes son los cristianos? La Biblia dice que no debemos juzgar. Incluso hay algunos cristianos que tienen duda con esto. Vamos a ver en primer lugar lo que la Biblia enseña de no juzgar, y en segundo lugar lo que la Biblia sí enseña de juzgar, para entender las dos caras de la moneda. En primer lugar, cuando la Biblia te dice de no juzgar, veamos al menos dos pasajes para entender el contexto. Dice así el primero, Mateo 7, 1 al 2: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En este contexto, cuando Cristo está dando este sermón, que es parte del Sermón del Monte, lo que está diciendo es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y dice: porque con el juicio con que juzgáis. Evidentemente el Señor está hablando en un contexto a las personas que juzgan, pero juzgan mal, que juzgan para destruir, que juzgan sin misericordia, que juzgan para no edificar y ayudar a la persona, sino que juzgan para terminar de destruir a una persona, ¿verdad?, por completo. Incluso Santiago 4, 11 al 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Mire cuál es el contexto, la murmuración. El que murmura del hermano
y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Algunos han tomado este pasaje y dicen, ¿por qué tú me juzgas si yo tengo un estilo de vida que es el que yo he escogido? ¿Por qué juzgas ese estilo de vida? Mira, la Biblia dice, no juzgaréis. Bueno, lo que dice la Biblia es que no juzgaréis, pero lo está diciendo en un contexto que el propio pasaje nos muestra, no juzgues mal. No juzgues a la persona sin pasar por el filtro de cómo lo juzgaría Dios. Porque incluso este juzgar, que aquí se está diciendo que no se debe hacer, evidentemente es juzgar inadecuado, sin misericordia, sin el objetivo de la restauración, que es el propósito último, ¿verdad? Cuando se juzga o disciplina a alguien, sin las normas bíblicas establecidas, un juzgar como juez injusto y no como un hermano sabio y espiritual. De hecho, mire lo que la Biblia nos enseña de sí juzgar. Para si todavía tenías alguna duda de que no se debe juzgar. No se debe juzgar mal, pero sí debemos juzgar de acuerdo a dos pasajes que te voy a citar. El primero está en Juan 7:24. Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En el contexto, Cristo estaba hablando a los apóstoles y los judíos en ese pasaje, la gran mayoría de ellos no aceptaba a Jesús como el Mesías, porque estaban mirando las apariencias, y las apariencias les decían a ellos que la familia de Cristo, ellos la conocían. Ellos conocían a su mamá, ellos conocían a los hermanos de Jesús. Y incluso en el mismo texto más adelante vamos a ver que lo que se está diciendo en todo el pasaje es: pero el Mesías cuando venga, nosotros no vamos a saber de dónde viene, pero de este sabemos quiénes son sus familiares. Y Jesús le dice: no juzguéis según las apariencias, porque las cosas exteriores pueden confundir a la gente. Dice: sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál era el justo juicio? Las obras que estaba haciendo Cristo, la enseñanza que estaba dando Cristo y las profecías que se estaban cumpliendo en Cristo. Así que sí debían juzgar, no según las apariencias, sino juzgar correctamente. Y el otro pasaje, que es incluso un texto donde dice que se juzgó a alguien, está en 1 Corintios 5:3. Dice Pablo, hablando de un fornicario que había en la congregación: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Era alguien que se estaba acostando con su madrastra en la congregación y nadie le había llamado la atención. Así que la Biblia, cuando nos habla de juzgar, nos muestra que es un proceso donde se desea eliminar el pecado. El lugar correcto es eliminar el pecado, restaurar a la persona y promover y estimular la santidad que agrada a Dios. Por eso, cuando yo juzgo el pecado de alguien, ¿verdad? Primero que todo, yo empiezo por el mío. Y le digo: Señor, ayúdame a ser santo. Señor, ayúdame corrige mis errores, perdona mis faltas. Pero el Señor sí nos manda a juzgarnos unos a otros, no con medidas sin misericordia, sino con las medidas del evangelio, del amor, de la restauración. Así que no puedes decir que la Biblia dice que no juzguemos. No, lo que no debemos es juzgar mal. Otro de los argumentos en contra de estas frases: Dios es amor, pero también es justo. Él es perfecto en todos sus atributos. Mire lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El problema de alguna de estas personas, como es el problema de miles de personas en el mundo que crean o no creen en el Señor, es que ellos no creen en Dios o quieren buscar en la Biblia, ¿verdad?, lo que ella exactamente dice de Dios, sino que son sencillamente esas personas que se idean un Dios en su mente. Son esas personas que diseñan un Dios de acuerdo a sus parámetros. Son esas personas que no entienden que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre pecó. Y ahora ellos quieren hacer a Dios a su imagen y semejanza, de acuerdo a sus placeres, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a sus sentimientos. Amado mío, la Biblia nos enseña que Dios ama, sí, pero también la Biblia nos enseña que Dios está airado sobre la maldad.
¿Y cómo entender estas dos frases? Porque incluso en la comunidad cristiana algunos dicen, Dios ama a todo el mundo. No, Dios ama al pecador, aborrece al pecado. No, Dios odia al pecador. Bueno, evidentemente la doble enseñanza está en la Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros, sí. Dios quiere que el hombre se arrepienta, sí. Dios envió a Jesucristo para que Él trajera paz y salvación a la humanidad, sí. Dios ama la creación, sí. Pero también la Biblia nos enseña que Él está irado contra el impío. Y podemos ver rápidamente la imagen de esta manera. Dios ama al hombre, por supuesto que le ama. Por supuesto que diseña, ¿verdad?, los planes para que el hombre regrese a casa del Padre. Pero el hombre, tomando decisiones contrarias a Dios y a ese amor de Dios, simplemente se mantiene en una condición donde la ira del Señor está con él. No porque Dios lo odie sin misericordia, es porque el hombre mismo ha decidido permanecer en una actitud rebelde contra el Creador. De hecho, mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos 2, del 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero la gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando decimos que Dios es perfecto en sus atributos, estamos diciendo que Dios no tiene un atributo por encima del otro. Dios no pone un atributo en detrimento del otro. Se lo explico de esta manera. Si usted como padre amoroso le da la enseñanza a sus hijos y le da lo mejor a sus hijos, cuando su hijo se porta mal y usted por eso se enoja y lo castiga, usted no ha dejado de amar a su hijo. Lo que usted le ama, pero también usted en ese amor le muestra la corrección, y esa corrección se llama justicia. Y esa justicia no opaca, no destruye o no elimina su amor. Pero hay algunos que quieren decir que Dios es más amoroso de lo que es justo, que Dios es más amoroso de lo que es verdad en otro de sus atributos relacionado con la justicia de Él. Por eso, hermanos, podemos decir que Dios es perfecto en todos sus atributos. Él no hace, ¿verdad?, una diferencia entre más amor o más justicia. Él en cada uno de sus atributos tiene la total perfección y nos muestra que su amor no contradice su justicia. Si Dios ha dicho no mentirás, Él no va a aceptar al mentiroso. Él ama, aunque yo como cristiano puedo decir una mentira, pero Él me muestra en su palabra que ese pecado tengo que arrepentirme. Porque mi pecado no es que afecta el amor de Dios por mí, pero sí afecta directamente la santidad que Dios ha establecido, ¿verdad? Y que Dios mismo es. Ahora entendamos una muestra maravillosa del amor al prójimo, es predicar el evangelio de Cristo para salvación del pecado y del infierno. Como dice la palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El llamado nuestro como iglesia no es a odiarte, no es a discriminarte. Es simplemente por amor, por el amor que Dios ha derramado por nosotros, por el amor que Dios ha mostrado a nosotros, es que Cristo te puede salvar, es que Cristo te puede transformar. No estamos refutando estos argumentos para decirte, te das cuenta que no tienes razón y que la razón la tengo yo. No, estamos refutando esos argumentos porque es un mandato bíblico de hacer defensa de la fe que hay en nosotros para mostrarte que el Espíritu Santo de Dios toque tu vida y te muestre que solo hay salvación en Jesucristo. Argumento número 3, tercer argumento de la teología queer o de la comunidad gay cristiana. La palabra homosexual no aparece en los idiomas originales de la Biblia. Ese término no apareció hasta 1892 y posteriormente se introdujo a las versiones modernas de la Biblia.
en el libro God and the Gay Christian de Matthew Vines. Por tanto, hay que atenerse a condenar una palabra que es insertada en la Biblia como una interpretación más que un término bíblico. Este señor, Matthew Vines, en su libro, él plantea esta idea de que la palabra homosexual no está en la Biblia. Entonces eso lleva a un argumento lógico. Si no está en la Biblia, ¿por qué entonces hablar contra la homosexualidad? De hecho, mire, le voy a citar como dice literalmente este libro. El término castellano homosexual es una palabra compuesta, derivada del prefijo griego homo, que significa igual o similar, y del término latino sexualis, que significa sexual. El término en sí tiene un origen moderno. No se utilizó como tal, sino hasta que hace unos 150 años. En el griego hebreo bíblico no existe ninguna palabra que sea equivalente a la palabra castellana homosexual. En las traducciones inglesas de la Biblia, la palabra homosexual se utilizó por primera vez en el Nuevo Testamento de la Revised Standard Version en 1946. La Biblia, el cristianismo y la homosexualidad de Justin R. Cannon. Ahí está esta declaración. Así que en este argumento de que porque la palabra homosexual no está en el hebreo griego, no se debería condenar la homosexualidad, yo creo que es un argumento bien débil, por la sencilla razón que vamos a ver ahora la refutación bíblica teológica. Es cierto que el término homosexual es más bien moderno, pero lo que implica esta palabra mantiene estrecha relación con otros términos que sí aparecen en la Biblia, como son malacos y arsenocoites, y son condenados como pecados delante de Dios. Te voy a poner rápido un ejemplo y después vamos a ver a la explicación de este término y a leerte dos pasajes. ¿Cuál es el ejemplo sencillo para esto? Bueno, si tú buscas la palabra omnipotente, en el hebreo o el griego tú no la vas a encontrar. La palabra castellana omnipotente, porque viene del latín. Y la Biblia no se escribió en latín, la Biblia se escribió en griego o en hebreo. Después se traduce al latín. Entonces, en este aspecto, usted sí va a encontrar, no encuentra la palabra omnipotente, pero sí va a encontrar la palabra relacionada en el hebreo, que es el Shaddai, que es el todo sustentador, el todo protector, ¿verdad? Que aparece en Génesis 17:1. Y en el Nuevo Testamento va a encontrar la palabra pantocrator en griego. Y esa palabra panto, todo, krator, poderoso, es el todopoderoso. Tanto Shaddai como pantocrator se usan indistintamente para hacer relación a lo que nosotros en español entendemos como el todopoderoso o como el omnipotente, es el que todo lo puede. El hecho que omnipotente en latín no esté ni en hebreo ni en griego no significa que nos tenga una palabra en relación con sus comunes entre el hebreo y el griego. Otra palabra sería importante entender, otro ejemplo, el más conocido, Trinidad. El término Trinidad sabemos que sale en el siglo II, después siglo III, tanto en griego como en latín, ¿verdad? Y lo que nos está enseñando es que aunque el término Trinidad no está en la Biblia, el concepto y la doctrina que está en esa palabra sí es bíblica y sí está. Entonces, yo creo que es un argumento bien débil usar que porque la palabra homosexual no aparece en los idiomas originales de la Biblia, entonces no se debería condenar. De hecho, vamos a leer algunos textos. El primero, para ver dónde aparece, es 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice de esta manera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y aquí para afeminados estoy leyendo Reina Valera 1960, y la palabra para afeminados aquí es malacos. En otras traducciones, como la Biblia de las Américas, ponen los homosexuales, ¿verdad? Dice, ni los que se echan con varones. Para la frase se echan con varones es otra palabra griega que es arsenocoites. Es decir, ni los malacos ni los arsenocoites, ¿verdad? Dice, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto era alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué nos está mostrando acá la palabra del Señor? En ese término afeminado, que es el malacos, y arsenocoite, que es el que se echa con varones. Bueno, voy a leer otro pasaje y después voy a explicar las palabras. El otro texto está en 1 Timoteo 1, del 8 al 10. Dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas,
Y en ese término sodomita se usa arsenocoite para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Así que en esa primera parte lo que se nos está diciendo es, ¿quiénes son los malacós? Que se usa en el primer texto como afeminados, ¿verdad? ¿Quiénes son esos malacós? Bueno, según Strong, que es uno de los diccionarios más utilizados en cuanto a los términos bíblicos en los idiomas originales, dice que esta palabra trae la connotación de algo suave, fino, se utiliza también para ropa delicada al tacto y también trae la implicación de lo que es el homosexual, una pareja pasiva en el acto sexual entre hombres, un prostituto o afeminado. La Reina Valera revisada lo mantiene, la Reina Valera actualizada, la Biblia de las Américas, la Dios habla hoy, la traducción al lenguaje actual, traduce, ¿verdad?, en ese aspecto como homosexual, el pervertido, el desenfrenado, un joven prostituto, es decir, la realidad del sodomita. La idea de malacós es que esa palabra, aunque homosexual es una palabra moderna, la idea de malacós es ese homosexual que se tiene la implicación de un pasivo, que es la parte pasiva en la relación homosexual. Y el arsenocoites, que es la otra palabra, escuchen, estas son las dos palabras generales para entender este término. Dice también Strong que es un hombre homosexual, es el que toma el papel masculino en el contacto sexual con otro hombre, específicamente interpretado en ocasiones como la pedofilia homosexual masculina, posiblemente un término más genérico en 1 Timoteo cuando se dice los sodomitas, haciendo la referencia a aquellos que venían de Sodoma, ¿verdad?, que estaban completamente entregados y vinculados en varios actos pecaminosos y entre ellos la homosexualidad. Déjeme hablarle rápidamente un comentario de una de las eminencias en los idiomas bíblicos, y es Kistemaker, en su comentario al Nuevo Testamento, en 1 Corintios. Él dice de esta manera: la palabra griega malakoi, homosexuales, tiene que ver con hombres y niños que permiten ser abusados sexualmente. La palabra connota la sumisión y la pasividad. Por contraste, el término arsenocoites, los sodomitas, señala a hombres que practican la homosexualidad. Son agentes activos en su búsqueda. La prosa, la cerámica y la escultura griega y latina demuestran que los hombres del primer siglo estaban muy preocupados de las prácticas sexuales. Estos hombres se revolcaban en su pecado homosexual y competían aún con la gente de Sodoma, como se puede ver en Génesis 19, 1 al 10. Es decir, que esa palabra malakos, que significa esos suaves al tacto, esos homosexuales, y esa palabra arsenocoite, arsen, hombre, coite, los que tienen coito con otros hombres, evidentemente en la palabra del Señor es pecado. Así que yo creo que con esta explicación queda echada por tierra toda idea de que porque la palabra homosexual no está en español o en inglés, aparece en 1947 por primera vez en una versión en inglés, entonces lo tenemos en otros términos bíblicos. Argumento número 4, el argumento queer. Dice así: Cristo nunca habló de la homosexualidad. De hecho, fue inclusivo, pues siempre estaba rodeado de prostitutas, publicanos, pecadores. Imitemos a Jesús. Mire cómo funciona este silogismo. Digo silogismo, ¿por qué razón? ¿Cómo funciona silogismo? Algo planteado por Aristóteles es una premisa general, una premisa particular que te lleva a una conclusión. ¿Cuál es la idea general de este argumento? Que Cristo nunca habló de homosexualidad. ¿Cuál es la idea específica? Incluso Él fue inclusivo, pues siempre estaba rodeado de prostitutas, publicanos y pecadores. ¿Cuál es el resumen de este argumento? Imitemos a Jesús. Es decir, imitemos a Jesús, no hablemos más de homosexualidad y seamos nosotros también inclusivos. Bueno, de hecho, le voy a leer uno de los autores que dice esto. James Robinson es el primer obispo abiertamente homosexual ordenado por la Iglesia Episcopal. Él lo dice todo en el título de su libro del 2012, respaldado incluso por el expresidente Obama, God Believes in Love. Es decir, Dios cree en el amor. Hablemos del matrimonio gay, es titulado también esa parte del libro. Dice así: ¿quién puede discutir con el amor? Como afirma el pastor gay Roman Wickley en su página electrónica judaffairs.org, estamos comprometidos con la defensa de la verdad de la palabra de Dios, aplicada correctamente a través del lente del amor. La escritura es el oponente más fuerte de la opresión, la marginación y la privación de derechos. ¿Se da cuenta usted de qué es lo que está diciendo estos autores?
Respondiendo a la pregunta, ¿qué haría Jesús? Robinson escribe: nadie puede decir con certeza lo que Jesús pensaría y haría en respuesta al desarrollo del siglo XXI. Es increíble. Pues entonces esta gente cree que Jesús no es Dios. Pues nadie sabe lo que Él pensaría en estos tiempos. Pero para mí es difícil imaginar que Jesús no asumiría una actitud amable y de apoyo hacia el amor que sienten entre sí dos personas del mismo sexo. ¿Puede alguien imaginar que Jesús denunciaría y condenaría a dos hombres o dos mujeres que se han enamorado, prometiéndose vivir en una relación fiel, monógama, con intenciones para toda la vida, y que ahora buscan el estado civil y el sacramento eclesiástico del matrimonio? Dice el señor Robinson: yo no puedo. Entendamos, el argumento es: Cristo no habló de la homosexualidad. Cristo incluso fue inclusivo. Hay que imitar entonces a Jesús. Vamos a derrumbar ese argumento en varias partes. Número uno, Cristo habló directamente sobre lo que es el matrimonio en los evangelios. Para aquellos que dicen que no habló de la homosexualidad, Él no habla directamente de la homosexualidad, pero habla directamente de lo que debe ser el matrimonio y la relación sexual, ¿verdad? Habló de la homosexualidad en el Antiguo Testamento. Vamos a entender, en segundo lugar, Él se hace hombre en el Nuevo Testamento. Él se encarna en el Nuevo Testamento, pero Él es el autor del Antiguo Testamento. Él de hecho es Dios. Y como entendemos con la segunda persona de la Trinidad, entendemos que Levítico fue Cristo quien lo escribió. Entendemos que todos los pasajes que condenan la homosexualidad fue Cristo mismo el que lo escribió. Que los pasajes que los apóstoles, que eran apóstoles de Cristo, guiados por Cristo, por el Espíritu Santo, también hablaron a nombre de Él. Así que los apóstoles de Cristo, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron contra la homosexualidad. La Biblia es una unidad, no son varias historias separadas. Dice el primer pasaje que quiero leer, Mateo 5, 31 a 32, para que vea que Cristo se habló del matrimonio y deja ahí puesto lo que debe ser la relación entre un hombre y una mujer. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Fíjense cómo en este pasaje, aunque el contexto es hablando de lo que es la fornicación y cómo puede destruir, ¿verdad?, el pacto de un hombre, entre un hombre y una mujer, Cristo está diciendo: aquel que repudie a su mujer. E incluso cuando habla de carta de repudio, dice: y el que se casa, una vez más, y el masculino que se casa con la mujer, dando idea, hermano, que el matrimonio es para un hombre y una mujer. No cabe otra relación. Incluso en Mateo 19, 4 al 6, Jesús, retomando el tema del Génesis, dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre. Otra referencia incluso a lo que es la familia compuesta. Dice: varón y hembra los hizo en el matrimonio, pero incluso el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre no tiene dos padres, dos madres. El hombre tiene un padre y una madre. Es el establecimiento natural, ¿verdad?, dado por Dios para la familia. Dice: y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que quiere hacer el matrimonio homosexual? Lo que Dios juntó, que es un hombre y una mujer. Ahora el matrimonio homosexual dice: no. Puede ser un hombre con un hombre. Puede ser una mujer. O algunos incluso dicen: puede ser un hombre con un niño, ¿verdad? O puede ser un hombre con varias mujeres. Puede ser una mujer con varios hombres. O pueden ser varios hombres con varias mujeres. Hoy vemos un ataque directo. Recordemos, hermanos, como les decía, que Cristo, siendo la segunda persona de la Trinidad, Él mismo reveló el Antiguo Testamento. Él es el autor de Levítico, donde se menciona, ¿verdad?, que es un pecado. Más adelante vamos a hablar de algunos pasajes allí que también se van a ser refutados, ¿verdad?, de esta teología. Debemos entender que la Biblia es un todo, no historias separadas, ¿verdad? Usar el aparente silencio de Jesús sobre el tema de la homosexualidad se puede revertir al simplemente entender que, como excelente rabino judío, como era judío, se sabía con gran claridad que la homosexualidad era pecado. Así que una de las cosas por las que entendemos el silencio, algunos dicen: no, él no habló del tema de la homosexualidad porque él lo aprobaba. No, él no habló del tema de la homosexualidad, al menos no directamente contra la homosexualidad, por la sencilla razón de, como judío,
que ya sabían todo judío que la ley condenaba la homosexualidad, no fue necesario, él no estimó necesario hablar de ese tema, pero en otra parte sí habla del matrimonio. Y ya por ahí deja nulo ese argumento, ¿verdad? Pues la misma ley establecía la condenación de la homosexualidad. Incluso también se entiende con referencia a que Jesús, por la misma razón de que era algo claro y entendido, no habló sobre el bestialismo. Porque algunos pueden decir, bueno, Jesús no habló del bestialismo tampoco, es decir, de las relaciones con los animales. ¿Significa que él está probando eso? Jesús tampoco habló de la necrofilia, del sexo con cadáveres. Y eso significa que él estaba estimulando a que eso se hiciera. Se da cuenta que es un argumento, una vez más, que cae por tierra cuando se analiza concretamente. O incluso la pedofilia tampoco la mencionó directamente. El aparente silencio de Jesús sobre la homosexualidad de una forma directa inclina más la balanza hacia la no aprobación, porque por el contexto ya ellos como judíos no lo tenían, que inclinar la balanza a aceptar este pecado. Vamos rápidamente a la segunda parte del argumento. Jesús se rodeó de pecadores, pero no les apoyó en sus pecados, sino que les predicó el evangelio de arrepentimiento y salvación. Una frase que me encanta de Michael Brown dice de esta manera: los líderes LGBT a menudo señalan, y con razón, que Jesús pasó tiempo con la sociedad marginada, específicamente las prostitutas, los recaudadores de impuestos, corruptos, comúnmente vistos como pecadores. Pero ¿qué hizo Jesús? ¿Animó a las prostitutas a servir mejor a sus clientes? ¿Enseñó a los recaudadores de impuestos cómo extorsionar más dinero? Por supuesto que no. Más bien se acercó a ellos, se involucró en sus vidas y los cambió. Él practicó la inclusión que transforma, no la inclusión que está de acuerdo con el pecado, que de todo corazón defiendo, no inclusión que apoye, que es lo que los defensores de la comunidad LGBT defienden. Un ejemplo rápido con tres personajes con los que Jesús se reunió de esa comunidad, y veremos que él nunca les aprobó su pecado. El primero, la mujer sorprendida en adulterio. ¿Recuerdan? Ahí había una mujer que era una adúltera. Jesús le dice a esa mujer: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. El hecho que Jesús le haya dicho ni yo te condeno no significa está bien lo que has hecho, sino más bien significa: mujer, te han traído aquí hoy no personas que querían ejecutar el juicio de Dios sobre tu vida, sino personas que querían ejecutar una trampa sobre mi autoridad como Mesías. Y ellos evidentemente no han pasado esa prueba. Pero tú, que no eres el centro de esta historia, sino más bien fuiste la carnada para esta historia, aún así, vete y no peques más. Así que Jesús fue inclusivo con ella, sí, la aceptó, la tomó, incluso no dejó que la mataran, pero aún así le dijo: no sigas con ese estilo de vida. Otro personaje, Zaqueo, ¿recuerda? El pequeñito. Jesús le llama y dice que después de la actitud de arrepentimiento que Zaqueo muestra, Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para entender cómo Jesús fue inclusivo, hay que entender más bien que Jesús fue a las personas perdidas, no para pasarle la mano a su pecado, sino más bien para rescatarlos de su pecaminosidad. Otro personaje, y es el tercero y último que quiero hablar sobre este argumento, cuando Jesús llamó a Leví el publicano. ¿Recuerdan Leví? Que algunos entienden que también es el mismo Mateo del Evangelio, para que le sirviera. Este le hizo al maestro un banquete en su casa, y cuando los escribas y fariseos notaron esto, comenzaron a murmurar contra los discípulos preguntando: ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús fue maravillosa: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta respuesta, una vez más, tira por tierra todo argumento que Jesús fue inclusivo en el sentido de llegarse a las prostitutas, pecadores, publicanos y aceptarle su pecado. Él fue inclusivo en el sentido evangelístico de llegarse a todo este sector y predicarle el evangelio para que salieran de los estilos de vidas perdidos.
Último argumento que quisiera hablar con usted en esta mañana, y es el quinto argumento. Los cristianos son patriarcales, homófobos, retrógrados, misógenos, machistas y etcétera, porque la verdad que no tengo tiempo para seguir la lista, pues es muy larga. Hasta ahora, este es uno de los argumentos mordaza. De hecho, para este momento no es necesario buscarte autores. Ya te he mencionado algunos, pero incluso las redes sociales están llenas de personas que ante la comunidad cristiana están atacando, ¿verdad? ¿Por qué decimos que esto es un argumento mordaza? Porque este argumento es usado por la comunidad LGBT o la teología queer y también por los promotores de la ideología de género, es decir, del sector para ellos religioso y no religioso. Por la frase argumentos de mordaza queremos decir que ante la falta de argumentos científicos e incluso bíblicos, estas personas prefieren callarnos con estos calificativos, creando el temor ante la sociedad al ser identificados y reconocidos verdaderamente con estos epítetos despectivos o peyorativos. Y de esta manera se elimina todo diálogo o discusión de argumentos, calificando a los que no piensan igual de lo más perverso que se puede encontrar. Mire qué sencillo. Hay una gran discusión hoy que si Messi es mejor o que si Cristiano Ronaldo es mejor. Yo sé que para solucionar ese problema no puede ser porque yo digo que sí y el otro diga que no. No, vamos a los argumentos, vamos a las copas, a los premios personales, colectivos, a los récords, a los goles, a todas las estadísticas. Y argumentos contra argumentos podemos ver entonces quién es el mejor. Qué interesante que la comunidad LGBT, cuando saca sus argumentos, y nosotros como cristianos sacamos los argumentos que tenemos por la Biblia y tratamos de rebatir para que ellos entiendan cuál es el camino de salvación. ¿Qué nos dicen? No refutan argumentos. Bueno, en primer lugar, claro, pues no hay argumentos científicos. Y una de las cosas que me llama la atención y también duele mi corazón es que cada vez que veo la televisión cubana que hablan de aceptar a la comunidad LGBTI, que hablan de aceptar a todas estas actitudes de pecado, muchos de esos profesionales, muchos de esos personas bien preparadas según ellos, digo según ellos, ¿por qué razón? Porque muchos dicen no, hay que aprobar el cambio de sexo y todas estas cosas como los argumentos científicos lo muestran, y yo digo, ¿qué argumentos científicos citan para decir esas cosas? Porque más bien puedo yo usar cientos de argumentos científicos para mostrar que todo lo que trae consigo la ideología de género, reasignación de sexo y todas estas cosas hacen daño a la salud de la persona. Pero bueno, el argumento o uno de los argumentos que usa la teología queer o en este caso la ideología de género es: no piensas igual que yo, eres un homófobo, un retrógrado, ¿verdad? Y la cuestión es clara, homófobo. No, yo no tengo miedo de la homosexualidad. Yo no tengo miedo en ese aspecto. ¿Por qué no tengo miedo? Porque yo sé que la homosexualidad es un pecado más como el adulterio, como la mentira, como el chismoso, ¿verdad? Retrógrado, no creo que sea retrógrado porque mis principios, ¿verdad?, éticos, morales, están basados en lo que Dios dice. Y eso hasta ahora no ha hecho daño a nadie. Misógeno, no, yo no odio a las mujeres. De hecho, yo nací de una, yo me casé con una. De hecho, yo ahora estoy en formación de una pequeña que tiene 2 años. Así que yo no odio a las mujeres. Machistas, es cierto que hay algunos que son machistas, pero no considero que esa sea la norma de los cristianos. La refutación bíblico-teológica, podemos decir categóricamente que los cristianos evangélicos, como norma general, no aplicamos a ninguno de estos términos negativos. De hecho, la Biblia nos enseña y tratamos con la ayuda del Espíritu Santo a ser esposos amorosos y padres responsables de la educación y el cuidado de nuestros hijos. Leo el primer pasaje. Dios nos llama a ser esposos amorosos. Y escúcheme, esto es una enseñanza que se da en todo templo evangélico y que quiere conservar la doctrina sana. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Quizás alguien diga: no, pero hay cristianos que maltratan a sus mujeres. Es cierto, pero no es lo que Dios exige y no es la norma general para el creyente. Dios nos llama a ser padres responsables de la educación y cuidado de nuestros hijos. Dice la palabra también en Efesios: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También nos enseña la palabra a cuidar a nuestros hijos.
Y quiero terminar esto leyendo un escrito que para mí es genial del doctor Bárbaro Abel Marrero. Él es rector del Seminario Bautista Occidental de Cuba y es también un privilegio para mí, es mi amigo. Él tiene un escrito que sacó hace poco por sus redes sociales que se llama, es una pregunta, ¿el problema es el patriarcado? Y él dice, quiero leerlo para que usted entienda la cuestión del patriarcado que nos acusan hoy. Hoy de manera recurrente se habla con saña del patriarcado por los medios de comunicación. Este es un concepto que por mucho tiempo ha sido vituperado, pero la diferencia actualmente es que al parecer la sociedad se ha concertado en afirmar que este es el gran enemigo en atacar, el gran culpable. ¿Realmente es así? Lo primero que debemos preguntarnos es ¿en qué consiste el patriarcado? Etimológicamente significa el gobierno del padre. La conclusión que algunos pretenden demostrar es que lo peor que está ocurriendo en nuestra sociedad es que los padres gobiernan en la familia. Sin embargo, una mirada objetiva a nuestro alrededor nos permite comprobar que ese no es el caso. Ciertamente hay serios problemas con los padres en la sociedad, pero no es precisamente que están gobernando, guiando, dirigiendo o siendo cabeza de su familia. Veamos los diferentes tipos de padres que existen. Solo los voy a mencionar y leo el final de su escrito. Él menciona el padre exclusivamente biológico, con todo este fenómeno de la reproducción asistida, y es ese padre que solo es biológico, pero nunca tuvo un afecto con ese niño. Está el padre alejado, ¿verdad? Es el que reconoce al hijo, tal vez lo ama y provee para él materialmente, pero por disímiles razones no vive junto a su retoño, a su pequeño. Él menciona también el padre indiferente. Es el presente ausente, ese, aunque está en la casa, no tiene nada que ver. Se encuentra también la descripción del padre abusivo, evidencia del mismo egoísmo que el indiferente, ¿verdad? Y habla por último del padre amoroso. Él dice, este es el modelo ideal, ama a su esposa y a sus hijos y se ha comprometido firmemente en cuidarlo, así como a proveer para ellos material, emocional y espiritualmente. Está dispuesto a asumir el rol de liderazgo y enfrentar cualquier sacrificio con valentía. Por eso él termina diciendo, el gran problema de nuestra sociedad no es que haya padres gobernando a la familia, sino que hay algunos que solo engendran, otros muchos ausentes del hogar. También están los indiferentes y no faltan los abusivos. Esta es la gran crisis que experimenta nuestra cultura posmoderna. Para desdicha de todos, los padres amorosos que conducen bien a su familia es una exigua minoría. Esa es la verdadera tragedia. No es el patriarcado. Yo no soy patriarcal porque yo diga que voy a proteger a mis hijos, porque yo diga que tengo la autoridad sobre mi familia, de cuidar a mi esposa, de cuidar a mis hijos, de guiarles en el amor de Dios, de decir que aquellos que se levantan contra el diseño original de Dios, de un hombre y una mujer, es pecado. Por eso no soy patriarcal, aunque la comunidad feminista me tilde así. Pero si por patriarcal significa que soy alguien consagrado a la palabra de Dios y al cuidado de mi familia, entonces aceptaré el término. Que soy responsable de amar a mi familia y mostrarle la verdad de Dios, entonces aceptaré el término. Pero si significa eso que soy un machista, que soy un retrógrado, que soy alguien que odia a los homosexuales, entonces nunca lo aceptaré, porque ese no es mi punto ni lo que Dios me dice. Así que quiero que pensemos y meditemos en estas 5 refutaciones que hoy hemos hablado, pero sobre todo que nuestra mente y corazón siga cautiva a la palabra de Dios. Les invito a orar en esta hora y si Dios lo permite después trataremos otra conferencia sobre pasajes específicos que siguen negando algunos que Dios nos habla claro sobre lo que Él quiere para el ser humano, para la familia y para la sociedad. Así que oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones. Estamos en tus manos, te honramos, bendecimos. Te pedimos perdón si en alguna palabra o algo hemos fallado, Señor. Tú conoces nuestros corazones y sabes que nuestro deseo es proclamar y predicar tu palabra santa y no contaminada. En el nombre de Cristo, te rogamos por nuestra nación. Rogamos por nuestras familias, rogamos por esta comunidad, Señor, que de una manera u otra, Dios mío, están dándote la espalda, aunque sus teologías les hacen pensar que sí. El mensaje de los profetas, el mensaje de Juan el Bautista, de Cristo y los apóstoles, sigue siendo el mismo, Señor. Hay arrepentimiento,
para todo aquel que viene humillado delante de ti. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te decimos, oh Dios, amén y amén.